Hay personas que dicen que la gastronomía no es cultura, que no pasa de ser más que un medio para satisfacer una necesidad. Sin embargo, otras personas consideran exactamente lo contrario, que la alta cocina está cerca del arte. Hoy, en Lady Rock, tenemos la oportunidad de conversar con uno de los dos artífices del milagro de llevar un restaurante cacereño hasta lo más alto de la gastronomía mundial. Con todos ustedes, José Polo de Atrio. Buenas tardes, José. José Polo. Para nosotros es un honor, un placer que nos hayas recibido. Tenéis muchísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer, y que os hayáis detenido a hablar con nosotros en una charla, entiendo que pausada, o espero que pausada, pues es un placer de verdad. Muchísimas gracias por vuestra generosidad. Un placer. Yo quería comenzar porque me llama la atención que a veces la vida está llena de casualidades, ¿no? Y en vuestra trayectoria es una prueba de ello. Hay veces que en estas casualidades la moneda cae de cara, a veces cae de cruz, pero desde luego que vosotros habéis apostado desde el principio a que pase algo, ¿no? Desde que eras muy jóvenes. La primera de esas casualidades de las que quería hablar tiene que ver con algo tan, que pudiera ser tan intrascendente como vuestros apellidos. El hecho de que tú seas Polo y que Toño sea Pérez, a lo mejor si no os hubierais apellidado así, no hubiera pasado lo que pasó. Bueno, ten en cuenta que nos sentábamos muy cerca en el instituto, e incluso cuando fuimos a la mili dormíamos en la misma litera. Uno arriba y otro abajo, porque estábamos seguidos, ¿no? Porque hicisteis la mili, os esperasteis para hacer la mili, ¿el sorteo fue en el mismo sitio? No, te cuento. En aquella época la mili era obligatoria y se hacían normalmente 14 meses. Pero el padre de Toño, que tenía un obrador de pastelería y que hacían magdalenas y hacían bizcochos, pasteles para los reclutas, ¿no? Porque normalmente había creo recordar que era entre 2.000, 2.500 reclutas, 3.000. No me hagas mucho caso, pero yo creo que en el CEFOT, en el CIR. En el CIR de aquí. Y entonces llevaba muchos pasteles allí, y aparte había un sitio que le llamaban la pollería, que era donde los soldados iban por la tarde, los reclutas y los soldados a tomar algo. Entonces, pues, a partir de esa época, empezamos a pensar en irnos a hacer la mili voluntario, porque Toño iba a hacer Bellas Artes y yo iba a hacer Filosofía. Pero como acabamos de empezar una relación, dijimos, mira, si ahora nos separamos, la idea era ir a Madrid a hacer Bellas Artes a un colegio de la milicia de Santa María, y yo en ese momento estaba en las Juventudes Comunistas, que estaban recién legalizados, y iba a hacer Filosofía en Salamanca. Entonces dijimos, mira, en vez de esto, nos vamos a hacer la mili, y nos quitamos ese mochuelo de encima. Además, claro, todos los militares le decían al padre de Toño, oye, aquí vienen, hacen el periodo de instrucción, que le podemos dar un pase pernocta, y luego no van a hacer nada. Entonces, pues, lo veíamos como una oportunidad, cosa que luego no fue así, pero bueno. Y nos quitaron un mes, hicimos 19 meses y ya nos quitamos esa cosa de encima y empezamos realmente nuestra vida, ¿no? Vosotros, como tú has dicho, tú querías hacer filosofía, Toño quería hacer Bellas Artes. Tú venías de una formación, como tú has dicho, estabas en las Juventudes Comunistas, mientras que Toño tenía un planteamiento, creo, más conservador, su familia era mucho más conservadora. Iba con cilicio al instituto muchas veces. ¿Y esto, cómo casabais? ¿Cómo casabais esas dos visiones tan diferentes? Bueno, pues al final decidimos no hablar sobre todo lo más importante, no hablar de la existencia de Dios. Tú eras agnóstico en aquel momento y él no. Yo no soy nada. Si fuera algo, estaría dando por hecho que Dios existe y que hay gente que no cree. No soy nada. Y ya no lo eras en aquella época. Ya no lo era. Desde los 11 años lo tenía claro. Y sigo pensando, vamos, a mí realmente me resulta increíble las creencias de las distintas religiones, y realmente es una suerte. Porque es algo muy bueno, es un bastón en la vida. Cuando tú crees en Alá, en Mahoma, en Jehová, en lo que sea, es un bastón donde agarrarte. No es que Dios lo quiera así, no es que si esto es porque Dios, es porque Alá, es porque... Entonces, ojalá pudiera creerlo, pero...
Y una esperanza también, ¿no? Y Que te podía llegar, sí. que claro, que eso cuando no lo tienes es un problema. El hombre se lo cree. Yo creo que el hombre se lo crea, ¿no? El hombre se lo crea. Sí. Y entonces, bueno, pues no sé si luego empezaríamos a hablar un poco y él de todas formas siempre le salen cierto ramalazo de mariano. Pero estáis en la mili y decidís colaborar en el obrador del padre de Toño. Bueno, eso terminamos y primero nos fuimos a llevarle el bar, le cambiamos totalmente, era un bar en un barrio obrero, lo que era obrero en aquella época, ¿no? Que ese término yo creo que ahora no tiene sentido. Y de ahí pasamos a llevarle el obrador. Le hicimos un cambio total en el obrador, empezamos a utilizar diferentes productos, yo iba a clases de francés por las tardes y empezamos a hacer pasteles de fruta, en fin. El kiwi, ¿no? Que era desconocido, ¿no? Y todo, que vosotros todo. lo empezasteis a usar, ¿no? Y entonces así empezamos. Y luego con los primeros dinerinos que ganamos, ¿no? Ten en cuenta, yo recuerdo, el primer billete de avión que compramos nos costó, creo recordar, 250 pesetas sería, 2.500. 2.500 pesetas. Sí, podría ser. No, perdón, 25.000 pesetas. 25.000 pesetas era casi el sueldo de un mes de aquella época. No tanto, pero... Entonces, con una tarifa la más barata. O sea que viajar en aquella época era muy complicado. Tenías que ahorrar, tenías que programar el viaje y tal. Entonces nosotros empezamos a íbamos a Torremolinos, que era un centro gay de la época muy abierto, era un sitio donde todo el mundo era extranjero. Estamos hablando de la época de recién muerto Franco. Entonces nosotros descubrimos con 17 años eso. Pero, claro, pero ahí, perdona que te corte un momento, José. Hay una cosa que me sorprendió, que vosotros con 17 años decidís hacer un viaje por Andalucía, pero no vais como podíamos ir mucha gente de tienda de campaña, Porque Toño trabajaba. Pero fuisteis a hoteles buenos y que ya... Los paradores costaban 1.750 a un parador con esa edad. Solo había guiris. Era muy curioso porque ya os daba una idea de ese criterio estético que habéis mantenido siempre, ¿no? Es que me parece muy curioso. Por la hotelería. Pero me parece muy curioso con esa edad, ¿no? No, y te puedo decir que con esa edad nos compramos una vajilla que hoy tengo en Madrid, una vajilla de porcelana de Sevres y una cubertería de alpaca plateada. O sea, que éramos como muy cursis para la época, ¿no? Pero bueno, era un poco, sí, lo que tú dices, ¿no? Se te veía por dónde venían las cosas. Me parece, ¿no?, muy curioso. Y me estabas comentando que entonces en Torremolinos, Fuengirola, conocíais ahí un... Claro, éramos una pareja jovencitos, pues nos veían como muy lindos, muy, ¿no? Y entonces, bueno, pues conocíamos a mucha gente, la gente nos invitaba y tal, entonces pues viajamos a París, viajamos a Londres, y cuando pasabas el día en el Louvre o en la Torre Eiffel o en el British o tal, acababas el día en un restaurante por supuesto baratito, ¿no? En París, en Londres queríamos invitar a la persona que nos había convidado a vivir en su casa y lo llevamos a la cena en el Hotel Rich, que nos costó 27.000 pesetas. ¿Y le invitasteis vosotros? Era un dineral, y que probamos un sorbete de té que a mí me pareció como maravilloso, ¿no? Que era como eso de un sorbete de té, ahora se ve muy normal, pero claro, estamos hablando de hace 40 y tantos años, ¿no? Entonces nos sorprendía, pero además empezamos con el run run. Yo le decía a Toño, tenemos que montar un restaurante. Porque realmente uníamos y veíamos lo de el restaurante. Para nosotros significaba bienestar, hedonismo, vacaciones, amistad, cariño, amor, libertad. Entonces, claro, pues en aquella época recuerdo que fuimos a un sitio. Bueno, en Madrid los sitios de ambiente había que bajar siempre unas escaleras, no sé por qué, o eran todo, Larra no, pero lo demás eran oscuros y la gente era como tétrica y todo era como oscuro, ¿no? Y recuerdo que en París fuimos a uno que fue el primer sitio donde fuimos, quizás con 20 años, ¿no? Hace 43.
y fuimos a comer, era a las afueras de París, y entonces entramos, cenamos y bailamos, hacían espectáculos siempre, yo que les encantan las cosas de los travestis de aquella época, se llamaban drag queen, entonces eran travestis, ¿no? Y al salir estaba lleno de Rolls Royce, de Bentley, coches que ni por casualidad había en España. O sea, en España, el coche bueno en aquella época era el Mercedes 300D, el diésel. No había coches de eso, y allí estaba todo, y yo decía, pero esa es la gente que está aquí dentro. Y era gente como yo, era gente absolutamente normal, gente joven, y me pareció maravilloso. Pero no encontraste, porque vosotros en esa época, antes ya de decidir que vais a abrir, estabais trabajando en un obrador que tenía unos horarios muy complicados, ¿no? Muy complicado. Empezábamos a trabajar a las 6 de la mañana y yo me puse las clases de francés a las 7 de la tarde para cortar a las 6. O sea, que eran 12 horas. Utilizábamos 1 hora para comer. Íbamos a casa de Toño, la madre nos ponía de comer y tal. Nos dormíamos allí 5 minutinos y otra vez a trabajar, ¿no? Pero porque hacíamos esa experiencia con lo que estabais viendo. Claro, y lo que hicimos fue porque nos acabamos de comprar un apartamento cuando que salimos del servicio militar, que además él fue el primer edificio con placas solares en Cáceres. Era como una modernidad. Y entonces compramos el apartamento, entonces trabajábamos para todo el día haciendo pasteles y luego limpiábamos el obrador, que quedaba absolutamente asqueroso. Pero teníamos que hacerlo si queríamos pagar, porque los intereses estaban, la hipoteca al 18% y el préstamo personal con el que habíamos aumentado porque no teníamos un duro y habíamos pagado todo con crédito, los créditos al 24%. Ahora cuando se hablan esos porcentajes parecen de una locura, pero es verdad que existían, ¿no? Y entonces decidís en un momento dado que queréis abrir y os lanzáis a abrir por lo menos primero, la idea de abrir un restaurante, además de 10 mesas, que me tienes que contar el porqué de queríais estas 10 mesas, y encontráis un local que está en la Plaza de los Maestros. Intento abreviarlo, que Toño dice que me enrollo mucho con esto, pero hay que ver un poco la vida la vida te va llevando, ¿no? Hay veces, yo creo que si tú te relajas y tú estás tranquilo, la vida te va llevando. Entonces, el 30 de enero del año 86, vamos a ver un local, pero bueno, siempre íbamos a ver locales y era pura curiosidad, ¿no? Por si un día montábamos ese restaurante del que hablábamos, pero bueno, era, no sé, ¿no? Por hablar por hablar. Tener una Entonces ilusión. Vimos un local que nos gustaba, 60.000 pesetas, como unos 400 euros al mes ahora de alquiler sería, entonces era barato, estaban los alquileres muy caros, nos pareció bien y bueno, pues la cosa se quedó ahí, pero bueno, pues no íbamos a hacer nada más, pues qué bonito, ¿no? Pero me fui a clase de francés. Entonces llegué a clase de francés y empecé a hablar en francés, en español con mi profesora, y mi profesora me dijo, José, en francés, empecé en francés, y al salir de clase, era en su casa, me encuentro entra su marido. Y entonces le dice, oye, ¿sabes que José, que han visto un local para montar un restaurante y tal y cual y esto y lo otro? Bueno, yo le dejé, tampoco dije nada, le dejé que yo, pero vamos, realmente no estaba en nuestro planteamiento montar un negocio, ¿no? Y sobre todo porque no sabíamos nada y no habíamos entrado jamás en la cocina de un restaurante y no sabíamos lo que costaba ni una silla, ni una mesa, ni una cocina, ni nada. Y entonces me dijo, oye, ¿sabes que este año, en el 86, vamos a entrar en el mercado común, que era como se llamaba, y hay del Fondo Social Europeo, desde el año pasado, ayudas? Ay, ¿eso dónde lo veo? La delegación de trabajo. Perfecto. Llamo a mi padre. Papá, ¿vienes conmigo mañana a ver esto? Hijo mío, estás tonto. ¿El Estado te va a dar dinero para montar un negocio? Estás tonto. Digo, bueno, ¿vienes o no? Voy. Vamos a las 10 de la mañana, señorita, a ver, cuarto. Señorita, esto que hay del ICE, sí, pero acaba a las 2 de la tarde. No se puede hacer nada. Dice, si hubieras tenido el proyecto, y sabes lo que querías montar, sí, un restaurante. Pero ¿y tienes algo? ¿No tienes algún papel? ¿Tienes algún crédito? ¿Tienes algo? No. Dice, entonces es imposible. Era en el último día. Y entonces, bueno, pues me despido de mi padre, le doy 2 besos, me voy. Para no irme, claro, yo estaba trabajando, entonces a todo esto no hay comunicación con Toño. Toño estaba
trabajando, no hay móviles, no hay nada. Digo, bueno, pues para no irme tan pronto a trabajar, le voy a ir a decir al marido de mi profesora que muchas gracias, pero que no ha sido posible. Y él trabajaba en Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres, la Caja Cáceres. Entonces fui a verlo y le digo, oye, Adolfo, que mira, que muchas gracias, pero que esto no puede ser. Ah, ¿pero qué te han dicho? No, pues que no tengo nada. Y que bueno, pues si hubiera tenido un crédito, hubiera tenido algo, un proyecto, y me dice, espérate un momento. Oye, ¿podemos pedir podemos dar un crédito pendiente del Consejo de Riesgo? Le dirían que sí. Se pone aquí el teléfono y me dice, ¿cuántos millones quieres? Claro, yo en ese momento es como si yo te digo ahora, ¿quieres montar una central nuclear? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vale una central nuclear? Uh-huh. 10, 20, 5, 2. Digo, no tengo ni idea. Dice, bueno, pero ¿cuánto? Él lo veía ya como que nosotros era una cosa madurada. Nosotros no habíamos hablado nada. ¿Cuántos puestos de trabajo vas a crear? Digo, no lo sé. Pues digo, pues pon Toño y 2 más y yo y 2 más. O sea, 4. Vale. ¿Te parece 8 millones? Digo, vale, 8 millones. Entonces era 8 millones, te daban ellos 500.000 pesetas por 8 millones de pesetas, claro. 500.000 pesetas por cada puesto de trabajo, que eran 2 millones más, y 2,5 millones de intereses, como estaban tan altos, te subvencionaban, pero te los daban por adelantado. O sea que podíamos encontrar con 12,5 millones. Presenté, que te firme tu padre, ¿quiénes van a ser los avalistas? Mi padre y tu padre, y el padre de Toño. Pues fui a corriendo todo. Entonces el negocio lo puse a mi nombre, estaba todo puesto a nombre de José Antonio Polo Criado porque no podía firmar Toño. Y a las 2 menos 5 corriendo desde Caja Cáceres a esto, llego, inmediatamente subo a la 4ª planta. Señorita, el préstamo. ¿Ahora qué tengo que hacer? La otra me miraba como diciendo, este está loco, ¿cómo ha conseguido un crédito esta mañana? Esto que en aquella época, que para conseguir un crédito era como, vamos. Y bueno, pues en ese momento me acordé que había una persona que era amigo de un amigo escritor, por cierto, de Jesús Albí. Y entonces un amigo suyo, el hermano, trabajaba allí y me acordé en ese momento. Por eso te digo que todo en la vida es como... Sí. Y entonces le pregunto, ¿por qué me acordé en ese momento? No lo sé. Le pregunto, oye, el señor tal trabaja aquí, dice, esa puerta es nuestro jefe, digo, ya lo tengo. Entro. Pase, mire que soy íntimo amigo de su hermano. Ah, hombre, por favor, siéntate, no sé qué tal. Y, a ver, cuéntame, digo, pues mira, que es que queremos hacer un restaurante especial, le conté un poco el proyecto, ¿no? Me imagino que se me veían las ganas y lo ilusionado que estaba con ese restaurante especial diferente que queríamos hacer. Y me dice, ya me explicó, había 60.000 millones de pesetas para el año 85, pero habían sobrado 12.000 que no se habían pedido. Y habían ampliado un mes, pero para ese mes había habido más peticiones que para todo el año anterior. Entonces le pidieron que fueran los proyectos muy bien. Entonces me dijo, me tienes que traer el proyecto niquelado, tiene que estar todo perfecto. Me tienes que hacer un estudio económico y financiero. Digo, ¿y eso qué es? Pues eso es lo que te vas a gastar en lechuga, en tomate, en el alquiler, cuántos clientes puedes tener, a qué precio le vas a cobrar. Digo, ¿y eso quién me lo puede hacer? Dice, ay, bueno, dice, vete a la Cámara de Comercio a ver si te ayuda. Me fui a la Cámara de Comercio, me ayudaron, me lo hicieron, lo presenté y eso era en enero. Bueno, luego ya febrero cuando presenté todo. En el mes de agosto luego yo había alquilado el local con el poco dinero que teníamos ahorrado. En el mes de agosto llamé por teléfono y porque ya estaba agobiadísimo, estábamos gastando el dinero en los alquileres. Y hablé con alguien en Madrid, y que en aquella época los funcionarios eran también punto y aparte, y me dijo, mira, le conté mi historia, y me dice, dame 5 minutos. A los 5 minutos volví a hablar con él, y me dijo, falta la firma del ministro, sería alguien importante dentro te prometo que la semana que viene tienes el dinero ingresado en tu cuenta. Y la semana siguiente tuve el dinero ingresado, en septiembre empezamos la obra, 25 de diciembre abrimos. Noche desastrosa. Te iba a preguntar por eso. ¿Cómo fue esa primera noche? Nosotros quisimos poner chicas, mujeres, de camarera. En aquella época no había ninguna mujeres camareras. Eran todo hombres.
Entonces, ¿qué pasaba? Que no había profesionales. Entonces cogimos a las amigas y gente que conocíamos, por lo tanto no tenían ni puñetera idea de nada. Entonces, además se nos ocurrió, la primera noche que fueron amigos, conocidos, mis padres, no sé qué, ¿a qué hora vamos? Pues veniros a las 10. Como no habíamos tenido nunca un restaurante, no sabíamos que si todo el mundo llega a la vez, la cocina y todo se atasca. Entonces lloró todo el mundo, fue un desastre, yo dije, mañana no abro. Luego nos fuimos a lo que era Acuario, una discoteca. Sí. Nos tomamos un gin tonic, lloramos todos, nos relajamos y al día siguiente abrimos. Y a partir de ahí estaba. Eso es sorprendente, ¿no? Ese arranque y cómo fue ese punto. Fíjate, si no hubieras conocido al marido de tu profesora de francés, ¿qué hubiera pasado en todo aquello, no? Y Toño, ¿qué te dijo ese primer día? Cuando tú fuiste y le dijiste, oye, que vamos a abrir un restaurante, ¿qué dijo? Nada especial en ese momento. Nada especial. Ahora Toño ha cambiado muchísimo. En esa época casi no hablaba. Ahora es que yo le digo, Toño, por favor, deja hablar a alguien. Déjanos hablar a los demás. Entonces, pero bueno, le pareció bien. Al principio pusimos un salón de té también, por si no iba bien el restaurante, que teníamos mantelitos y... ¿Y quién nos formó en aquel momento en la cocina? Porque todavía Toño no había hecho los... El único que había profesional en la casa era un cocinero que trajimos de la costa y que era de Jaén, de Alcaudete. Porque ibais a traer a una cocinera que habíais conocido, pero esa falló en el último momento. En el último momento porque, claro, la novia era azafata de Iberia. Y entonces nos dijo, me dice mi novia, ¿qué carajo hacemos nosotros en Cáceres? Y entonces pensé yo, ya me lo podías haber dicho antes. Y dice, pero hay un chico que está hasta las narices de la costa. Trabajaba en un sitio que él se llamaba Juan González, que era maravilloso, con un mal carácter trabajando, pero la gente que aprendió con él es así, porque hay que tener disciplina en la cocina además, ¿no? Pero luego era un ser excepcional. Y trabajaba en un sitio que se llamaba El Cortijo de Manuela, que hacían una cocina moderna para la época increíble. Hubiera sido... lo que pasa es que luego esto era una pareja, se discutieron, se separaron, él murió joven, ella murió joven, no sé, de estas cosas que sale todo mal, pero hubiera sido el gran restaurante de Málaga, sin duda, porque tenía unas ganas y sabían lo que hacían, ¿no? Y claro, nosotros nos veían como intrusos y como ella incluso se vino una temporada a trabajar con nosotros aquí cuando empezamos con el restaurante, que era un cielo, Marisol, ¿no? Y ahí estaba claro, Toño, iba a ser el chef, tú ibas a ser el jefe de sala. ¿Os habíais planteado esos roles? Toño al principio, él lo único es que como no hablaba, pues dijimos... Bueno, al principio la idea era que siguiera llevándole el negocio al padre, pero empezamos a tener mucho éxito y necesitábamos que estuviera. Entonces, digo, Toño, uno de los dos. Además recuerdo que vino Eustaquio, el del figón de Eustaquio, y nos dijo, el mejor consejo que os voy a dar es que uno de los dos a la cocina y el otro a la sala, que no dependáis de nadie. Y tenía razón. Y entonces Toño empezó a salir a aprender, él se quedó, como no hablaba, con la gente hablaba poco, pues más cortado, y yo que era un poco más... Yo ahora, sin embargo, cada vez me cuesta más hablar. Como él va cogiendo el otro rol, parece que yo, será con la edad, me cuesta más trabajo. Aunque hoy estoy hablador, como estás viendo, pero eso está... Pero me cuesta, no estoy todos los días así. Y ahí, José, tú tenías esa querencia hacia lo francés, que no era solamente porque estudiaras francés, sino que también le dais ese toque un poco afrancesado a vuestra cocina en aquel momento. Es que ten en cuenta que nosotros, en esa época, los españoles, todos los restaurantes españoles de alto nivel iban a Francia. A ver qué era lo que hacían. El paradigma era Francia, Suiza. Era donde estaban los grandes restaurantes a nivel mundial, ¿no? Hoy son ellos los que vienen a España a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero sí íbamos y luego, por supuesto, el vino. El otro día, ayer o antes de ayer, un señor me decía, bueno, pero lo de el vino francés, digo, mire usted, no me vaya a hacer la pregunta. Hay cosas que no tienen discusión. Lo mismo que Goya es uno de los grandes, o que yo qué sé, o que Picasso, o que... Da igual, hay ciertas cosas que no tienen discusión. Me da lo mismo que haya 4 bobos que digan, no. El vino francés es un vino que emociona. O sea, los grandes vinos son los vinos que emocionan, que te dicen algo, que te cuentan algo.
En España, pues a lo mejor hay 3 o 4, y en Francia hay 200. Y en Italia, 40. Que claro, lo de Italia tampoco se lo espera la gente. Sí, tampoco son... En Italia también, digo, sí, mejor que en España. Ahora, bueno, relación calidad-precio, como que compro una botella en el autoservicio y me lo puedo beber ya y está bueno. España, por 15 euros, por 10 euros. Ahora vamos a hablar un poco de esa parte del vino que para ti es tan importante y eres un embajador tan importante en todo esto. Pero ahí hay un momento en el que Toño, que tú decías que hablaba poco, realiza un proceso de formación y conoce Arzac, trabaja en Jockey y el conoce fue Arzac. Y va y conoce a Ferran Adrià, va a la parte del Bulli, es decir, conoce el momento en el que se está absolutamente produciendo una transformación tremenda en lo que era la cocina a nivel mundial, porque yo creo que es uno de los principales focos del cambio de la cocina. Sí, pero por ejemplo, cuando vino de Juan Mari, ¿no? De casa de Juan Mari, pues mira, he aprendido a hacer esto. ¿Qué te decía? A mí me llama la atención. Hacían este plato así, tal y cual, ¿no? Entonces luego, también fue otra casualidad, que mi hermana me cuenta un día que ha estado, dice, está en un restaurante cerca de Rosas, con bandejas de plata, así, un sitio muy especial, hemos comido fenomenal, tal. Yo creo que todavía no estaba Ferran, o acababa de entrar él allí, pues estaba Neichel, no lo sé. Y entonces, bueno, pues yo un día hablando con una amiga que trabajaba en Club de Gourmet, le digo, oye, ¿tú sabes cuál es un restaurante que me ha dicho mi hermana que está en Rosas, así con bandejas de plata al lado del mar, no sé qué? Dice, claro, el Bulli. Dice, sí, son 2 socios, Ferran y Julie Soler, y Paz Ibisson, que era su jefa, una redactora de Club de Gourmet, es madrina de los hijos de Julie. Pues, qué bien, no sé qué, se quedó así la cosa. Entonces, cuando Toño se tiene que preparar para el Bocuse d'Or, empieza a ver dónde voy. Él ya había estado en Arzac, había estado en varios sitios, ¿no? Y entonces cuando, ¿dónde voy? Entonces el Toño dice, al Bulli. Y entonces, oye, puedes hablar con Paz a ver si ella los llama y le dice a ver si Toño puede ir a hacer allí un stage. Y Toño se iba y en el Bulli no había nadie. Toño se fue un verano. Nosotros trabajábamos poquísimo. Pero es que nosotros trabajábamos poquísimo y ellos también trabajaban poquísimo. O sea que era... Y entonces él te va contando, me imagino que te contaría, dice, oye, vamos a darle una vuelta a todo lo claro, vino, nosotros luego cambiamos al poco tiempo, quitamos el salón de té, ya hicimos restaurantes, y yo le decía, ¿qué has aprendido en el Bulli? No, es la filosofía, es la forma de cocinar, es la forma de entender la cocina. Realmente ellos además pasó mucho tiempo con Ferran, pues a lo mejor se iba, oye, que no hay nadie, vamos a Ampuria. Entonces se iba a un sitio a comer gamba. Chupaban la cabeza de la gamba. El Ferran, que es maravilloso. Sí. Dice, la salsa americana más buena del mundo. Y tiene razón. Cuando uno lo prueba, es una salsa americana. ¿No? Es curioso. Y la da la naturaleza, no hay que hacerla, ¿no? Que además Ferran, y esto lo vamos a, también tuvo una importancia para que vosotros decidierais por fin instalaros aquí en esta parte, ¿no? Pero ahora llegamos ahí. Vosotros le dais una vuelta, el restaurante cambia y 9 años después de haber abierto, de aquel día de lágrimas, aquel día terrible, os dan la primera estrella Michelin. ¿Qué supuso aquello para vosotros? Porque es que, no sé. No lo esperábamos. Cuando abrimos yo le decía a Juan, mi ilusión sería una estrella Michelin y yo me metía mucho con él, así de broma, ¿no? Y era un deslenguado. Mi ilusión, una estrella Michelin y un 7,5 en la Gourmet Tour. Míralo, el pretencioso, míralo, no pide nada. Y entonces, pues para nosotros fue una ilusión tremenda, ¿no? En aquella época una estrella, había muy pocas estrellas en la España de ese momento. Entonces fue una locura, ¿no? Y un refrendo a lo que estabais haciendo, claro, es como un empujón de decir... Claro, porque nosotros cuando abrimos la gente decía, estos niñatos a los 3 meses se han aburrido y se han ido, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, no, pues no fue así y bueno, pues empezaron a venir premios.
Claro, también los soles de Resol, todo esto. Y La- ahí la- es cuando ya empezáis a pensar que a lo mejor se os está quedando pequeño el local que tenéis en la Plaza de los Maestros y decís, ¿por qué no intentamos cambiar Bueno, de sitios? Darle nosotros otro en el renglón? 95 hacemos la reforma de todo y luego, bueno, nosotros realmente lo que queríamos era tener un hotel. Entonces recuerdo, por ejemplo, aquí estaba la Fundación Mercedes Calle, que hablamos con la señora, con Mercedes Calle, le dijimos que tenía aquí una casa y tal, antes de que fuera la fundación. Y yo le decía, digo, mire, que nos hemos enterado que es usted la dueña de esto, por si estaba interesada en venderlo. Ay, pero vosotros quiénes sois, pero qué hacéis, pero no sé qué. No es que yo lo quiero dejar a la Virgen de la Montaña. Bueno, pues, pero será mejor, usted me lo vende y yo hago ahí mi hotelito y con el dinero se lo deja a la Virgen de la Montaña. Le vendrá mejor el dinerito en efectivo que una casa. Ay, bueno, ya veremos, no sé qué, porque es que no sé qué voy a hacer y tal. Luego estuvimos más atrevidos todavía, que yo creo que eso fue antes de poner nosotros el restaurante. O sea, nosotros ya, me estaba acordando ahora, intentamos ser hoteleros antes que restauranteros. Fuimos a ver al alcalde de Cáceres, que había sido profesor mío de filosofía y el que me hizo amar la filosofía, ¿no? Y, ¿Sánchez Polo? no. No. Y Juan Iglesias Juan Marcelo. Iglesias Marcelo, que era maravilloso. Era un ser excepcional. Y entonces vamos a verlo y le dijimos, habían hecho, nosotros veníamos mucho, porque Toño me invitaba a la hostería del Comendador, que era solamente restaurante, lo que está el restaurante, antes de coger el otro edificio que era Cultura. Y entonces ya de pronto Cultura se lo ceden, me parece que primero se lo ceden al ayuntamiento, el ministerio. Y entonces el ministerio dice, oye, pues a ver quién quiere esto, tal y cual. Entonces yo me voy, y entonces voy a ver a Marcelo y le digo, oye, que nosotros estaríamos interesados en llevar esto. Nosotros nos veíamos totalmente capaces para llevarlo. Pero todo esto antes de tener el restaurante. Y me dice, bueno, pero ¿y vosotros qué habéis hecho? Digo, pues trabajamos haciendo pasteles. Dice, bueno, es que no puedo, entiéndeme que no puedo hacer eso, ¿no? Y luego no supieron qué hacer y no había nadie que pudiera llevarlo y tal. Y ellos luego ya lo cedieron, yo creo, a Diputación. No sé si a la Junta, no estoy seguro. Yo creo que es Diputación. ¿Diputación? Sí, porque luego Diputación es la que ha hecho un acuerdo con Paradores y es la que lo cede, que quizás sería hora de retomarlo, que se quedara aquí y no va fuera al gobierno central que acá tanto nos humilla y tanto nos... Pero bueno, alguna cuñita hay que meter de vez en cuando. Y ahí también con Ferran Adrià paseando por allí, también él os dice, Claro, no. porque era una idea que en principio era Nosotros muy... siempre habíamos estado pensando en lo del hotel, ¿no? Pero claro, tú no tienes dinero para poner un hotel. O sea, nosotros, el secreto siempre ha sido mucho trabajo, pero nosotros empezar en Extremadura es empezar desde -10. Están ya en 20, entonces es muy complicado, ¿no? Hay una cosa que también me llama la atención, porque claro, vosotros apostáis por la parte antigua en un momento en el que es verdad que se estaba empezando... Te iba a contar, ¿no? Pero te voy a contar lo de Ferran. La guerra, la primera guerra del Golfo, creo que fue. La de George Bush padre. Yo creo que sí. Lo del no a la guerra. Sí, bueno, esa es la de... No, fue el 2002, ¿puede ser? Sí. 2002, la de Aznar. La de Aznar. Entonces viene Ángel Barceló, con Ferran Adrià, viene Juan Pedro Valentín, viene Elena Sánchez, que murió desgraciadamente. En fin, viene una serie de periodistas y gente que viene, que era con lo del tiquitiqui del no a la guerra. Entonces cenan en atrio, le damos una cena, no sé qué, y yo creo recordar que era febrero. Lo que sí era muy, lo recuerdo con mucho frío y muy oscuro y entonces nos vinimos después, lo que esperé es, yo dije, vamos a esperar para que no haya nadie en la parte antigua, que entonces tampoco había turismo ni había, y entonces nos vinimos aquí, a la parte antigua. Que entonces le dije, pues mira, hay una casa ahí que la venden, que no, la vendían, pero no éramos capaces cuando hablábamos con ellos, que sí, que no, y es que
no le había tocado a esa parte de la familia, le había tocado a la parte de la mujer que vivía en Madrid y que no tenía nada que ver con los de Cáceres, entonces a la venta no estaba. Los de aquí intentaban venderla, pero no podían venderla porque no era suya. Y luego ahí al lado estaba una y la otra es de la Junta de Extremadura, del gobierno regional, pero está cerrado. Digo, imagínate, Ferran, si compramos uno, entonces fíjate, sin tener idea de nada, si pudiéramos comprar esta casa y luego hablar con la Junta y hacer aquí un hotel. Entonces él, como tiene esa cabeza tan calenturienta, nos dice, y con la bodega que tenéis, podíais hacer en la recepción la bodega y tener que entrar por un pasillo lleno de vino al hotel, ¿no? Y entonces luego recuerdo que esa noche estaba un chico ahí con cosas, con fuegos, que yo digo, no había nadie más, ¿eh? Le digo, Ferran, os parecerá, y a los otros, ¿no? Os parecerá que esto está preparado, pero no tengo nada que ver. No sé quién es y nunca lo he visto aquí. O sea, que alguien que de pronto empezó y ahí un poco fue como tal. Eso fue en el 2002. En enero del 2004 viene una amiga a hablarme de un amigo nuestro que era un cliente 10 que tenía un cáncer terminal y entonces viene a decirme que le quedan días. Y vaya putada, no sé qué, hablando, tómate una cerveza, no sé qué, Cecilia, tal. Y de pronto le pregunto, oye, digo, ¿la casa aquella de la parte antigua? Dice, pues sí, justo acabo de firmar, la vendo yo. Esto era un viernes. ¿La vendes? ¿Cuánto la vende? Yo no sé si eran 1.000.000 de euros o 1.100.000 o más o menos por el 1.000.000. Y le digo, oye, nosotros estaríamos dispuestos a pagar 900, no lo sé, no sé. A mí no me gusta mucho entrar en la guerra esa de regateos y tiempo y no sé qué, le digo, mira, yo no voy a estar mucho tiempo. Entonces, habla con ellos. Si quieren esta oferta, bien. Les dices que yo no voy a estar, no soy un gitano, no voy a regatear. Entonces, si quieren, bien, y si no, otra cosa. Habló con ellos el sábado por la mañana, le dijeron que sí. Y quedamos el lunes en el Palace en Madrid, firmamos un contrato de compraventa, le di un dinero y nos hicimos con la casa. Entonces luego hablé con Manolo Amigo, estaba de súper consejero, llevaba todo. Manolo quería que le aconsejáramos en cosas de turismo, que lo acababa de coger también, aparte de economía. ¿No? Le estaba en economía. Y otras cosas. En ese momento fue como el gran consejero. Me dice, me tienes que ayudar porque no tengo ni idea de turismo. Y ya entonces nos habían dado la segunda estrella Michelin. 2004. Entonces podíamos entrar en Relais Château, que era como la aristocracia de la hotelería y la gastronomía, solo con restaurantes. Y entonces le entramos y íbamos a entrar. Entonces hablamos con él, le dijimos, oye, tenéis aquí este edificio cerrado, que no sirve para nada, que era un edificio de 400 metros en 2 pisos, ¿no? Y además súper alargado, 5 metros, 10 metros al final, desproporcionado, sin ninguna gracia. Digo, ¿por qué no nos ayudáis? Y hacemos una sociedad con Sofié, nosotros necesitamos algo de financiación, hacemos un proyecto y revitalizamos el casco histórico. Pues me parece una buena idea, pero no sé si se puede hacer o no. Espérate que yo lo consulte. A los 2 o 3 meses me dice que no puede ser. Nosotros ya habíamos comprado la casa. Entonces dijimos, bueno, pues, mira, pues a lo mejor para hacer nuestro restaurante el día de mañana, vamos a dejarlo ahí de momento. Esto sería a lo mejor el mes de marzo, abril. A los 2 meses me llama y me dice, José, que nos hemos equivocado. Porque pensábamos que era bien público. Y entonces no hubiéramos podido, pero es bien patrimonial. Entonces, como patrimonio de la Junta, nosotros podemos donarlo, cederlo, aportarlo a Sofiés, con el valor que tiene, con una tasación. Que había una tasación también del suelo, que era el que debían haber aplicado. Pero bueno, aplicaron la tasación del edificio, que era para tirarlo y era una cochambre, y que no valía para nada. Y entonces hicimos la sociedad. Y ahí empezó el proyecto. Y ahí empieza un proyecto al que vosotros destináis buena parte de todos vuestros ahorros, pero además con esa visión que habéis tenido desde jóvenes de mirar hacia lo alto, hacia lo grande, hacia lo diferente,
hacéis un proyecto y se lo encargáis a 2 de los arquitectos, probablemente... Sí, lo que pasa es que ya en esa época nosotros teníamos mucha relación con una persona importante en nuestra vida. Una de las personas a lo largo de la vida van pasando muchos amigos, mucha gente, y hay personas que son realmente importantes y que te cambian un poco y que te influyen, ¿no? Y que es a mí me gustaría tener de esas muchas, ¿no? Porque me encanta aprender y me encanta, y desgraciadamente que poco se puede aprender ahora mismo, ¿no? No tienes algo en lo que realmente decir, voy a fijarme y voy a aprender de ello, ¿no? Que era José María Viñuela. José María Viñuela, nosotros lo conocemos porque organiza un Foro Sur, que era una feria de arte contemporáneo aquí en Cáceres. Yo al principio no entendía nada, cómo podía venir a Cáceres una feria con unos galeristas maravillosos y con unas obras de arte impresionantes, ¿no? Y luego ya comprendí que él, que hacía la colección Banco España, les hacía chantaje, en el término bueno de la palabra, a los galeristas, porque los galeristas no querían venir, pues decían, es que no voy a vender. Yo te compro, porque él ya había visto cosas que querían comprar de todos los que venían para la colección, pero les obligaba a venir aquí y les compraba aquí. Y luego además a él, a través de las instituciones le decían, oye, pues tenemos 1.000.000 de pesetas, o tenemos 200.000, o tenemos 3 millones, ves comprándonos obra para las instituciones e ir haciendo un poco de colección, ¿no? Y así hizo. Entonces era una persona que nos influyó mucho. Entonces yo recuerdo, él era muy amigo, digo era porque murió hace 2 años. El sitio donde estamos es una obra de Jorge Galindo, que en palabras de él fue un ángel. José María fue un ángel para ellos, en un momento de su vida que debían 1.000.000 de pesetas y que los iban a echar del sitio donde estaban, donde vivían y donde trabajaban. Cuando empezaron, hace 40 años, llegó José María y les compró por 1.000.000 de pesetas obra para el Banco de España. Entonces, claro, pues nos hizo esta obra maravillosa, pues yo le dije, hazme algo en honor a José María. Y entonces José María, que era muy amigo de Rafael Moneo, pero Rafael Moneo tenía mucho trabajo en ese momento, ¿no? Entonces, lo que hizo fue, para el Museo de Arte de Gelga, él había elegido a Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, porque ya los conocía de una obra que habían hecho en el banco, les gustaban mucho, eran discípulos de Rafael Moneo. Entonces yo le hice una pregunta, ¿a qué arquitectos me recomienda? Y él me dijo, no te puedo recomendar ninguno, porque con los arquitectos en una obra se discute, y es verdad que se discute, y hay momentos muy, muy tensos, ¿no? Y yo le redirigí la pregunta, se la rehice otra vez, más que redirigírsela. Si fueras tú, ¿a quién contratarías? Y él me dijo, Emilio y Luis, están en un momento muy dulce, ya tienen otra obra aquí, le van a dedicar mucho tiempo, entonces hablamos con ellos. Emilio viene, ve el edificio, ellos no habían hecho nunca obra privada, bueno, porque pensaban que los privados no íbamos a gastar un dinero, la calidad, que es lo que a ellos les importa, ¿no? Hacer una obra bien hecha. Emilio además dice siempre que el material de construcción más importante que utiliza es el tiempo, ¿no? Para que todo quede bien. Entonces yo recuerdo que vio y me dijo, José, pero tú te has dado cuenta, claro, él no sabía si yo tenía pensado en qué nivel de económico hablábamos. En esa época, aunque era el 2004, 2005, esto sería septiembre de 2004, seguíamos hablando, eran 200 euros, pero eran 10 millones o 100 millones de pesetas. O sea, las cifras grandes eran pesetas, entonces íbamos mezclando, no sé si te acuerdas de eso. Y entonces me dijo, ¿sabes que esto te va a costar por lo menos 800 millones de pesetas? Digo, bueno, ya lo veremos. Claro, yo luego pensaba, ¿no? Digo, si mi padre levantara la cabeza cuando acabamos ahí y viera que nos hemos gastado 1.000 o 1.500 millones de pesetas, 1.000 millones. 1.000 millones. Digo, se moriría. O sea, del susto, ¿no? Pero nos cogió también esa época del cambio y cómo luego en euros parecía, y no sé si es que no nos dio miedo.
En vuestra trayectoria tenéis mucha parte de esa cosa de lanzaros a... Soy muy miedoso, ¿eh? Además tengo mal los riñones, que los riñones son siempre miedos. Pero, heredados además de padre, que era muy miedoso. Soy pero miedoso. Para ser miedoso, José, o sea, no habéis nunca, o sea, vuestra estabilidad dura poco tiempo en el material. Quiero decir que estáis invirtiendo continuamente. Habéis seguido invirtiendo semejante obra. Esta donde pero estamos si no hoy. haces cosas bonitas en la vida, ¿qué haces? Sí, pero es verdad, que es meteros en muchos líos, ¿eh? Os habéis metido en muchos líos, afortunadamente para nuestra ciudad. Hombre, además, ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, veo un yate, veo un avión, veo una casa, veo un palacio, y no pienso, oye, pues qué coche para mí, no sé qué, ya digo, ay, o qué yate, ay, si yo tuviera esto y estuviera más al lado del mar y podría llevar a la gente en el barco, o si tuviera un avión privado, podría traer a los clientes a lo mejor de París y traerlos en el avión y no sé. Todo lo pienso para eso, ¿no? Porque realmente a mí lo que me gustaría sería, yo decía siempre, ¿no? Yo quiero tener uno de los mejores hoteles y uno de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Y bueno, estáis bueno, y estamos en ello, parece que sí, ¿no? Según Michelin, que son los más... Un restaurante con habitaciones, ¿no? Más que un hotel-restaurante. Bueno, ¿verdad? así empezamos. Ahora ya es otra cosa. Son 25 habitaciones. El nivel de acabado de este sitio y la estética y la historia de Casa Paredes, porque Atrio, no sé si sabes que pudimos hacer una obra tan agresiva a nivel estético en la parte de interior y la parte que da al patio, porque eran casas de criados. Nunca fue habitada por la nobleza, ¿no? Bueno, aquí era una nobleza no era una gran nobleza, ¿no? Sobre todo siglo XIII, XIV y XV, ¿no? Que en la época de la Reconquista y luego hasta que llega la católica, ¿no? Pero aquí sí, Casa Paredes era era más palacio, pues fue Casa Fuerte primero, por eso viene la denominación Casa Palacio de Casa Fuerte, que estamos justo en la torre, o sea que sería la entrada con la torre y una primera planta. Debían ser en total como 80, 100 metros, donde vivían, que era muchísimo para esa época. Los demás vivirían en Zaurdas y vivirían ahí, ¿no? Aquí tenéis esas 2 estrellas Michelin. Luego vamos a hablar de la tercera, pero quizás Toño comentaba que con 2 estrellas era suficiente. No estaba como muy por la labor de decir ¿por qué? Esto me llama la atención, porque tú sí que tenías claro. Él se pasó todo el tiempo diciendo que no quería Hombre, con las 2 estrellas estábamos muy cómodos. Porque las teníamos además, tú ganas las 2 estrellas, te dan las 2 estrellas por lo que tienes, pero tú ten en cuenta que todo el mundo viene pisando el acelerador detrás de ti. Entonces tú no te puedes quedar parado. Tú siempre tienes que estar mejorando, porque si no te las quitan. Uh-huh. Esto no es mucha presión, a lo mejor como la tercera. El Oscar te lo dan todos los años, pero te lo pueden quitar. Yeah. O sea, no quiere decir los Oscars, ganó un Oscar, no. Aquí ganó un Oscar, pero tienes que ser al año que viene otra vez y al año que viene otra vez, porque si te quedas parado te quitan. Eso, ¿no? Entonces, hombre, suponía quizás mucha responsabilidad. El miedo a que no pudiéramos sacarlo adelante en Cáceres. Porque estamos donde estamos. Y eso es una realidad y no podemos obviarlo. Un poco también por esa sensación a lo mejor que nunca te las van a dar. Yo pensé que ya nunca nos las daría cuando llegamos ya. Pero bueno. Que los otros fueron 9 años, pero aquí es de 2004 hasta 2023, es que son... mucho, pero bueno, ten en cuenta que nosotros pasamos desde el 4 que nos la da, luego nos metemos en Atrio y empezamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, donde realmente nosotros lo que hacemos prácticamente era repetir la cocina. O sea, nosotros no teníamos la cabeza después de todo el follón, después de las movidas, la prensa. Para innovar a lo mejor más. No teníamos la cabeza para nada, ¿no? Y no teníamos un equipo como ahora de I+D, o no teníamos. Entonces repetíamos lo que habíamos estado haciendo hasta ese momento y veníamos a la obra. Hasta que conseguimos abrir esto, nos tranquilizamos, nos calmamos. El abrir, Atrio, ¿no? La casa madre, no la casa madre, el hotel, que entonces fue, claro, cuando nosotros abrimos, yo recuerdo que hablaba con una amiga mía psiquiatra y le decía que estoy fatal, que no estoy bien. Y digo, claro, es que estás desfondado. O sea, has hecho un esfuerzo tan grande. Has tenido que luchar con tantos gigantes que ahora estás agotado. Entonces ahora necesitas un tiempo, y además necesitábamos un tiempo para hacernos con ese edificio.
Ten en cuenta que nosotros pasábamos de una cosa así, de 150 metros, a un sitio de 3000. O sea, que no habíamos ido progresando y ahora un sitio un poquito, no, directamente. Entonces yo recuerdo incluso que al principio cuando decía, bueno, es que este edificio es nuestro. Y yo decía, pero no puede ser, o sea, no puedes poseer en una cosa así. Semejante, ¿no? Vale. Me gustaría que me contaras algunas cosas un poco rápidas. A ver, para nosotros, para los que no somos entendidos en vino, hay cuestiones que nos cuesta comprender. ¿Invertir en vino es invertir en arte? ¿Es como invertir en arte? Sí. Vosotros, En algunos de ellos sí. en algunos de ellos. Hombre, el arte es mucho más, si inviertes bien, te da muchísimo. Yo no creo que haya nada que te dé tanto dinero como el arte. Si inviertes bien. Tienes que tener dinero, tienes que Tú tener invertiste durante mucho tiempo cantidades, hasta que empezaste a conseguir tu bodega, cantidades que a veces Toño ni siquiera conocía, ¿no? No, Toño siempre me reñía. No vayas a comprar vino, no vayas a no sé qué, no. Pero bueno, yo lo compraba, ¿no? Y recuerdo en el año 92 estábamos buscando para comprar un apartamentito en Madrid y habíamos visto en la Plaza de la Marina Española, al lado del Teatro Real, en una callejita, no sé cómo se llama esa calle, en un edificio del 19 maravilloso, llegaba el ascensor hasta arriba, era un 50 metros un poco abuhardillado y tal, había que reformarlo, pero eran 7 millones de pesetas. Y yo me gasté 7 millones de pesetas en vino. Claro, yo luego por la noche me daban uno, además no lo podía compartir con nadie porque a Toño no se lo podía decir, entonces me daban como unas cosas como, claro, luego llegaron los 2000, donde y un boom de mucha gente de nuevo, claro, los pinos para arriba, las casas para abajo, y digo, menos mal que lo he hecho. Yeah. Luego otra vez las casas para arriba, luego, en fin, todo es eso, ¿no? Pero esa bodega nos ha hecho, bueno, famosos, ¿no? Claro. Bueno, esa y el robo. José, ¿a qué sabe un vino de 100 años? Porque yo recuerdo mi padre tenía una botella que la guardaba como un tesoro y a lo mejor era de los años 70 y cuando la abrimos aquello no estaba bueno. Que sin embargo hay vinos que sí que asientan. Hombre, nosotros de vinos españoles, por ejemplo, hemos abierto lo más antiguo, hemos abierto un Riscal del 25 y estaba bien. Estaba bien, bueno, pues es como conducir, imagínate un Porsche de los años 60. No va a ser un Ferrari, no va a ser lo mismo que ahora. Pero tiene esa magia de la edad, tiene esa magia de, ¿no? Incluso incluso hemos abierto vino que ahora no comprarías en un autoservicio de los malos, y con la edad. Los vinos son como las personas. Al principio son todos iguales. Y todo bastante, ¿no? A los 20 años, ¿qué diferencias de una persona a otra? Qué guapas son unas, qué feas son otras, qué estúpidos son unos, pero a los 80 vuelven otra vez todos iguales. ¿No? Entonces un poco el vino le pasa eso, ¿no? El que llega. Entonces, bueno, pues por ejemplo te tomas un champán de los años 50 o de los años 60 y son vinos que son, porque es un vino, que están ajerezados, te recuerdan a vinos de Jerez, con un poquito de burbuja, con, no sé, ¿no? Se van uniendo. Pues ¿os habéis planteado alguna vez abrir fuera de nuestra ciudad, igual que hacen otros cocineros? Alguna vez cuando estaba cabreado con mi tierra y digo, gredendos duros pero pocas veces. ¿Ahora os sentís reconocidos en nuestra tierra? Sí, ahora sí. Sí. Y respetados, no solamente por nosotros, por los cacereños, que es evidente el cambio que ha habido hacia vosotros, ¿no? Sino por vuestra profesión. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y bueno, evidentemente las 3 estrellas, los programas de televisión, que Toño realmente tiene un duende, sí. ¿no? La cámara le quiere. Yo no sería capaz de tener un programa de televisión. Pero a Toño la cámara le quiere y es muy dulce, es muy curioso, sí. Además entiendo de esa parte de introversión que tenía. No, pero además es que yo lo miro ahora y me dice, ¿qué tal he hablado? Digo,
no entiendo, digo, pareces un político. Digo, pero, o sea que antes yo era siempre el que hablaba y ahora voy a los premios y dejo que él recoja el premio, vamos los dos, pero que hable él, yo me quedo calladito tan tranquilo. No me molesta nada, ni me pongo celoso, ni me dan celo, ni envidia, ni lo dejo y ¿qué tal está? Porque es que además yo siempre, como has visto, ya me he metido con algunos, con los políticos por aquí, él es políticamente correcto. Él es todo bueno para todo el mundo, entonces muy... ¿Qué os distingue a vosotros de otros restaurantes de 3 estrellas? ¿Qué crees tú que os distingue? ¿La materia prima, no sé? El alma. El alma. Claro, ten en cuenta que además la mayoría de los 3 estrellas, quizás también nosotros, quizás es bueno que estemos en provincias y en provincias pobres. Y quizás es bueno que no siempre llenemos. Porque si yo lleno todos los días, me parece que soy el más guapo del baile. Y entonces ya digo, a ti esto no te gusta, a ti no te escucho. Tengo 50 esperando. Te vas, que te den 2 duros. Pero cuando tienes el negocio vacío, pones los pies en el suelo. Y dices, no puedo ni un ápice. Y hoy no tengo ganas de hablar con la gente, pero tengo que hablar. Y le tengo que contar una película y tengo que estar, después de 40 años, que estoy hasta las narices de contar. Pero tengo que hacerlo, es mi trabajo. La gente viene con expectativa, la gente viene a pasar. Todo el mundo tiene sus problemas. El otro día, yo que tengo problemas con los riñones, viene un señor y me dice, ay, no sé qué, no sé cuánto, y que vengo, dice, pues te voy a contar mi historia. Estoy esperando un trasplante de riñón. Digo, concho, digo, qué bien. Vamos a ser paisanos de riñón. Y me dice, vivimos en Madrid. Entonces no podemos, mis hijos me tenían la cabeza así, con atrio, esto es como hace un mes. Atrio. Dice, pero claro, no podíamos venir porque a 2 horas y media, 3 horas en coche, no es demasiado. Pero fuimos ayer al 12 de octubre. Y me dijeron, tienes anemia, en 2 o 3 meses no te vamos a llamar. Atrio. Inmediatamente se vinieron, ¿no? Y luego, ¿sabes qué pasa? Que estamos mucho en el restaurante. Mucho. Solimos ir algún día a Madrid y tal, pero siempre estamos. Toño es muy cercano. Sí. Entonces, el estar con la gente genera una sensación agradable, ¿no? Yo te voy a decir, ahora tenemos una chica que es antropóloga, que va a hacer el doctorado con atrio, la emocionalidad de atrio, ¿no? Llora la gente. No sabes la cantidad de gente que llora. Y entonces, el día que vino a conocernos, yo creo que fue antes después del verano fue. Resulta que había 3 señoras y una de las señoras, pues no había venido hacía mucho tiempo, no conocía el menú de ahora, ni lloró 3 veces. Digo, perdona, parece que es que está preparado, pero te voy a presentar porque ya que vas a hacer algo sobre la emocionalidad de atrio, que lo cuentes, ¿no? Y en una revista que nos sacaron, la de Gentleman en marzo, empieza hablando de la Madeleine de Proust y tal, y entonces recuerda como un cliente se levanta de la mesa, bueno, pues habrá ido al baño, parar la mesa, hay que decir para la mesa, tal, que no salgan más platos. Y 5 minutos, normalmente los señores, pues rápido, las señoras tardan más, a que cala, bueno, los señores somos más rápidos, entonces tardaba mucho. Entonces Alba, la jefa de sala, fue a ver qué pasaba con el señor y a ver si se había mareado, había pasado algo, ¿no? Te asustas un poco, y entonces lo encontró en la calle llorando, porque uno de los platos le había recordado a su madre. La sopa de tomate que lleva comino, entonces te recuerda, la cocina es una cosa de memoria, pero lo que creo que atrio tiene, y que con la experiencia de vivir el hotel sobre todo, cuando vives el hotel, cuando ves el cariño, a mí no me gusta ir a los temas manidos, ¿no? Y el tema del personal y el equipo es un tema manido, a todo el que le dan un premio se lo dedica al equipo, y sin el equipo no sería nada y tal. Pero si uno lee las críticas de atrio, siempre hacen referencia al equipo. O sea, cómo se sienten al entrar, cómo se sienten de cuidado. Yo le digo que siempre que ellos hagan lo que les gustaría que les hicieran. Tú ahora vas a los hoteles de lujo, lo que era el lujo de antes, casi te tienes que subir tú las maletas, casi, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es mimarlo a la gente. Entonces yo creo que esa es la diferencia con otros sitios. Y esa es la diferencia que ha visto Michelin, que nos ha dado las 3 llaves que nos ha dado, que ha dado solo 5
hoteles en España. El final sí que me gustaría hablar de algo que yo considero que es muy importante de lo que estáis haciendo vosotros. Ya no solamente que habéis revitalizado la parte antigua que estaba muerta, que hubo una época que por aquí no pasaba nadie, cuando se fue derecho se estaba convirtiendo en locales, en muchos casos administrativos, eso lo habéis conseguido que venga gente de todo el mundo, que el turismo ya no sea, junto con Alga de Alvear, que también también tenéis vosotros buena parte de el éxito de que el Elga esté aquí. Pero sí que me gustaría que nos comentaras la última parte, y ya no, un poco brevemente, la fundación, que digamos que es como vuestro... Es ahora nuestra razón de ser, ¿no? Nuestra leitmotiv. Vuestra herencia, ¿no? Sí, es lo que empezamos un poco por un tema práctico, no tenemos hijos, entonces a quién no le puedes dejar a nadie porque los impuestos son altísimos para si no eres familia, ¿no? Y familia directa que pueda llevar esto es muy complicado. Esto es un elefante blanco, dejarlo con créditos y entonces era muy complicado. Entonces pensamos en la idea de la fundación. Costó al principio, te cuesta, te puedo decir y yo recuerdo cuando Helga lo estaba haciendo también, ¿no? Lo que haces y lo que donas a la fundación ya no es tuyo, vas a la fundación. Entonces al principio como que esa idea te cuesta y no sabes si estás haciendo bien o no. Y si le interesará algo, porque tenemos un ahijadino que pensamos que tenía problemas de autismo o tal, y entonces le pusimos un profesor de violín. Pero claro, una familia normal no puede pagar 400 euros al mes por clases de violín, y pensamos, ¿por qué no hacer eso? O sea, la cultura es una actitud que tú tienes ante la vida. Pero o tú te formas, o tú tienes una intuición especial, o si no, lo más lógico es que te formen. Y evidentemente estamos en un mundo que parece que hay muchísima cultura, tenemos más acceso que nunca a medios de comunicación, tenemos unos teléfonos que son 20 pasacalpe, pero no se utilizan. Entonces, ¿dónde tenemos que dar la formación? ¿Dónde tenemos que incidir? ¿Dónde tenemos que hacer que la niñez en Extremadura, que nuestra gente, que sean números uno en las profesiones que luego decidan, ¿no? En médicos, abogados, matemáticas, sobre todo la música, te amuebla la cabeza. Entonces lo que estamos poniendo, dijimos, habíamos comprado un sitio, habíamos comprado y habíamos donado a la fundación que queríamos hacer una escuela de música en la Plaza de Santa María, y Toño tuvo la buena idea de decir, oye, ¿por qué no vamos a los colegios primero y probamos a ver si quiere la gente música? Porque a lo mejor no, nosotros queremos, pero la gente dice que quiere el rugby nada más, o baloncesto, y no quiere música. Entonces nuestra sorpresa es que conseguimos, me parece que fueron como 40 niños en el primer año, en el primer curso, estamos en el tercero, pero en julio hará 2 años de la fundación. Empezamos con 40 niños, tenemos un colegio, tenemos 7 colegios, más de 300 niños, y vamos a ir a 7 colegios más en el curso 24-25. Pero aparte de eso hemos llevado la música a los niños con autismo, hemos empezado con discapacitados intelectuales, vamos a Las Minas, que es el barrio de gitanos y demás, que hay 3 niñas que podrían ir al conservatorio el año pasado, que están preparadas. Ya veremos a ver, porque tiene que haber una parte importante que pongan las familias, ¿no? Personas mayores cantando. Estamos realmente pidiendo de dinero a todo el mundo, porque cuanto más dinero tengamos, a más sitios llegaremos, ¿no? Entonces, que es un proyecto que a mí me ilusiona mucho, que no es tanto la formación, que es ayudar un poco a la gente que ya está aquí, ¿no? Y que no está tan bien como puede ser, ¿no? Entonces, con Diputación hemos presentado un proyecto que espero que aprueben a final de este mes de mayo, que es salir fuera de Cáceres, que es lo que ellos nos pidieron. Entonces, ir a 4 ciudades de la provincia de Cáceres, empezar este año, y luego si el año que viene sale bien, pues a lo mejor vamos a más, y por la mañana ir a las residencias de ancianos, poner a los abuelinos a cantar, que te hace pertenencia a grupo, te recuerda de cuando eras más joven, te hace sentirte vivo. Y luego pues hemos hecho el Atrium Musice, que es un festival que ya con la segunda edición se ha posicionado, que es uno de los mejores festivales de España según la prensa especializada, y que pensamos que en 2 años habrá tortas para conseguir las entradas.
Entonces, bueno, queremos hacer de la música algo transversal, la cultura en general, la cultura entendida, pero la cultura con palabras mayores, no la pseudocultura, no la diversión como tal. Todo en la vida, todo lo que es bueno cuesta un poquito al principio. José, ha sido un placer de verdad estar contigo. Yo, en nombre mío y de todos los cacereños, te agradecemos a ti y a Toño todo lo que habéis hecho por esta ciudad y creemos que seréis recordados siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuando uno lleva más de 40 años en algo y todavía la apasiona, es porque estamos ante alguien muy especial. José Polo, cofundador de Atrio, nos ha dejado en el paladar el regusto de quien un día abrazó un sueño y acabó tal vez rozando las estrellas.